Dios les bendiga, hermanos, esta hermosa mañana. Gracias a Dios por estar aquí un día más, ¿verdad? Dios ha sido bueno, ha sido fiel y nos sentimos agradecidos con el Señor por esta oportunidad que nos concede nuestro Dios de estar aquí en este día, último domingo del mes de agosto. Dios ha sido bueno, ¿verdad? Gracias al Señor porque podemos sentir su presencia en nuestras vidas y nos sentimos agradecidos con Dios por estar aquí. Le invito a que nos pongamos de pie y vamos a hacer una oración a nuestro Dios, presentarnos delante de Él al dar inicio a este tiempo aquí en su casa, en su presencia. Amén. Amado Jesús, yo te alabo, te bendigo, te agradezco, Señor, esta oportunidad, este privilegio que nos das de estar aquí. Recibe hoy gloria en el nombre de Jesús. Ayúdanos, Señor, a todos los que ya nos hemos reunido aquí en esta hora. Bendice tu pueblo, bendice tus hijos. Ayúdanos, Espíritu Santo, muévete en nuestras vidas, habla a cada vida, habla a cada corazón en esta mañana. Tu palabra se mueva del principio al final, Señor. Tu gracia y tu misericordia nos abrace cada momento de esta reunión. Mis hermanos que ya están aquí, te damos gracias. Los hermanos que vienen en camino, tráeles con bien también. Aquellos hermanos que no podrán estar aquí en esta mañana por alguna causa justificada, Señor, yo te pido que tu mano sea con ellos, tú les bendigas y que el próximo día de reunión podamos estar aquí todos juntos para adorarte. En el nombre de Cristo, bendice cada maestro, cada niño, cada persona que nos hemos reunido aquí. Tu gracia sea suficiente a nuestras vidas. Los hermanos que nos verán en la transmisión también, ayúdanos y que tu gracia y tu misericordia sea en cada uno. En el nombre de Cristo nos encomendamos en tus manos, Señor. Amén. Gloria a Dios. Gracias a Dios por esta bendición que nos da el Señor. Pueden pasar a sus áreas de clase, los niños, los jóvenes en esta hora. Y la clase de los adultos conjuntamos nuestro tiempo aquí. Ocupen sus lugares, hermanos. Gracias a Dios por esta oportunidad que nos da nuestro Dios de venir a su casa y de adorarle, ¿verdad? Gracias al Señor. Les recuerdo, ya hoy este es el último domingo de este mes de agosto. Si Dios nos permite, el próximo domingo ya iniciamos nuevo material de escuela dominical. Las hermanas secretarias ya tienen allá el nuevo material. Si quiere ir usted ahí con la hermana Amelia, ¿verdad? Ella puede ayudarle ahí si no ha recogido su material, ahí está. Y pues ahí, como dijo, no es un texto bíblico, dando y dando, pajarito volando, ¿verdad? Ahí lo paga usted y se lo dan, ¿verdad? Gloria a Dios por la bendición que nos da el Señor de estar aquí, de adorar su nombre. Amén. Estamos estudiando, terminando hoy, ¿verdad? Esta unidad número 4, hablando sobre las epístolas a los tesalonicenses, que es primera y segunda de Tesalonicenses, lo que hemos estado estudiando en estas últimas semanas. Y pues hoy nos toca el tema que se llama Vivir para Jesús. Vivir para Jesús, así se llama esta lección de esta mañana, Vivir para Jesús, que es la lección número 27 para hoy 31 de agosto. Y la verdad central dice: a través de Jesús Dios ha provisto todo lo que necesitamos para vivir en victoria. Amén. A través de Jesús Dios ha provisto todo lo que necesitamos para vivir en victoria. Y el versículo clave está en segunda de Tesalonicenses 3:5 y dice: el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Aleluya. Vivir para Jesús, ¿verdad? Cuanto más tiempo servimos a Jesús juntos, nos damos cuenta cuánto nos necesitamos, ¿verdad? Como pueblo del Señor, nos necesitamos unos a los otros. No podemos vivir en solitario cuando somos pueblo de Dios. Esa armonía, lo que el Señor quiere, ¿verdad? El ánimo y la comunión que nos brinda la familia de la fe es maravilloso, especialmente cuando pasamos momentos difíciles. Qué importante saber que hay alguien a quien puedo decirle: hermano, estoy pasando por esto, ora por mí, ¿verdad? Y nos sostenemos en la fe y confiamos en el Señor, ¿verdad? Yo creo que todos podemos nombrar a una persona que en nuestros momentos de crisis o de duda o de inseguridad hemos acudido a ellos y hemos encontrado esa fuerza. Es maravilloso tener hermanos en la fe que nos alientan y nos ayudan. Y en estas cartas de Pablo
a la iglesia en Tesalónica, pues muestra ese amor genuino que Pablo tenía, ¿verdad?, hacia los creyentes que estaban en esas ciudades, ahí en Tesalónica. Lo hemos visto vez tras vez, todas las lecciones, como Pablo celebraba la fidelidad de estos hermanos. Ustedes han sido fieles, lo que ha pasado, todos los pueblos a su alrededor hablan de su fidelidad y siempre estaban animándolos, ¿verdad?, y regocijándose porque Dios había sido fiel para con los hermanos. Todavía Pablo tenía algunas instrucciones, por eso es que continúa escribiéndoles estas cartas. Pero el pasaje con el que iniciamos hoy inicia así, con una expresión de gratitud hacia los hermanos, hacia las hermanas. Qué lindo es, ¿verdad? Si tuviéramos que dar una definición de gratitud, es una celebración de lo que tenemos. A ver, repítalo conmigo. Gratitud es una celebración de lo que tenemos. Eso es gratitud. Celebrar lo que tienes. Celebrar lo que tienes, eso es gratitud. No lo que no tienes. Celebrar lo que tienes, eso es gratitud. Y a veces, ¿verdad?, nuestra mente con mucha frecuencia se vuelve a lo que no tenemos. Ay, es que si tuviera eso. Ay, es que sí, ¿verdad? Y empezamos a estar en esa situación y eso crea en nosotros una insatisfacción. No tener gratitud por lo que ya tienes. Pero es que yo quisiera tener una casa más grande, pero ya le diste gracias por la que tienes. Queremos siempre algo más, ¿verdad? Otro carro, el más nuevo, ¿verdad? Ay, como el carro que trae el hermano, pero el carro que tienes, da gracias primero. Por eso decimos, gratitud es una celebración de lo que tienes. La gratitud es eso, celebrar lo que Dios ya te ha dado, la bendición que tienes, ¿verdad? Muchas veces pensamos en lo que no tenemos, y a lo largo de las cartas de Pablo les exhorta a los creyentes a mostrar gratitud, a que sean agradecidos, a que vivan agradecidos. Y el mandato de ser agradecidos en casi todas las listas de la conducta cristiana aparecen. Tenemos que ser agradecidos, dad gracias en todo, dice la palabra. Vez tras vez en la Biblia encontramos la palabra gratitud, que seamos agradecidos con lo que Dios nos da. Y la gratitud no es algo que nace normalmente de nosotros, no es una inclinación natural que tenemos, entonces debemos de elegir agradecer. Debe de ser una elección intencional. No siempre, ¿verdad?, decimos gracias. Nos levantamos de la mesa cuando acabamos de comer en la casa y ni gracias decimos. Y en el restaurante hasta tip dejan, aleluya, aunque no les gustó la comida. Y a veces ya ni te preguntan, te lo cobran, ¿verdad? Ya viene incluido ahí en el ticket. Tanto ya, es tanto lo que tienes que dar, ya está incluido ahí. La gratitud. Y en la casa, la esposa, ¿verdad?, o el esposo, el que cocinó, ¿verdad?, que se esforzó, que fue y compró el mandado, que lo preparó, que se esforzó y que después te limpia y todo. No decimos gracias. No es una inclinación natural que tenemos la gratitud. No es algo que fluye de nosotros, por eso es que tenemos que elegirlo intencionalmente. Decir gracias, aprender a decir gracias. Así como debemos de recordarle a los niños, ¿verdad? Cuando le dan algo a los niños, ¿cómo se dice? Les decimos a los niños, ¿verdad? ¿Ustedes no le decían? Sí, ¿verdad? ¿Cómo se dice, mijito? Gracias. Así tenemos que decirnos nosotros. Tenemos que decirnos nosotros mismos también. Aprender a forzarnos, ¿verdad? Cuando alguien le regala algo, así como hacemos con los niños, diga thank you, diga gracias, ¿verdad? Agradezca. Tenemos que tener esa cultura de gratitud, de agradecer los actos de bondad, las cosas que Dios hace hacia nuestra vida, por todo lo que hemos recibido, por la misericordia del Señor, ¿verdad? Y yo creo que algunos de los regalos más maravillosos que Dios nos ha dado son las personas con las que adoramos al Señor juntos. Son un regalo para mi vida ustedes, hermanos. Entre ustedes tienen que decirlo así, de esta manera: usted es un regalo para mi vida, hermano. Gracias, gracias por lo que usted representa, ¿verdad? Porque usted ha estado conmigo, porque usted ha orado por mí,
cuando yo he estado enfermo, cuando yo me he sentido desesperado, cuando he estado en esta situación, cuando he estado en momentos de dolor, usted estuvo conmigo. Gracias. ¿Por qué no lo hacemos práctico? Póngase de pie y dígale a algunas personas que están cerca de usted, o salga de su lugar y dígale a los hermanos, gracias, hermanos. Hágalo práctico. Camine, avance y dígale, gracias, hermano, porque estuviste conmigo en el momento de dolor. Gracias. Gracias. Ustedes son un regalo maravilloso de Dios para mi vida. Las personas que siguen a Jesús junto a nosotros son un regalo. Gracias por orar por mí. Gracias por su mano amiga. Gracias porque nunca me ha soltado cuando pasé momentos de dificultad. Gracias, hermano. Gracias, hermana. Te amo, eres mi amiga, eres mi hermana. Alabo al Señor por tu vida. Doy gracias al Señor porque Dios ha sido muy bueno. Aleluya. Qué hermoso es tener amigos cristianos que nos alientan. Amén. Tener amigos cristianos que nos, en los momentos de crisis, en los momentos de duda, ahí están con nosotros. Qué hermoso, ¿verdad? Esta bendición que nos da el Señor. Gracias, gracias, Señor, por tu fidelidad. Gracias, Señor, por mis hermanos. Son un regalo de Dios. Entre nosotros tenernos es un regalo de Dios. Gloria a Dios. Ocupe sus lugares, hermanos. Gracias a Dios por esta bendición, ¿verdad? La palabra de Dios tiene que ser algo más que solamente palabra, ¿verdad? Tenemos que, como les digo, intencionalmente decirnos, forzarnos a ser agradecidos, ¿verdad? Yo les decía la vez pasada, gracias, hermano Ramiro, por todas las veces que usted ha abierto la puerta, que usted nos recibe, las hermanas que están con mujeres, los hermanos que hacen trabajo aquí en la iglesia, los hermanos que limpian, los músicos, cada uno, gracias. Gracias por la palabra que dan, gracias a los maestros, gracias a las secretarias, gracias a todos, ¿verdad? Porque todos trabajamos de alguna manera o de otra, todos servimos al Señor y qué importante es decir gracias. Aleluya. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículos 13 y 14, ahí inicia nuestra lección. Segunda de Tesalonicenses 2, 13 y 14. Dice, pero nosotros debemos de dar siempre, ¿qué cosa? Gracias a Dios, ¿verdad? Dice Pablo le decía a los hermanos en Tesalonicenses, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, lo que acabamos de hacer ahorita. Dar gracias a Dios por ustedes, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a la cual os llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Qué hermoso, ¿verdad? Después de su instrucción en este capítulo número 2 de Tesalonicenses, Pablo habla sobre el hombre de pecado, pero ahora vuelve al tema del gozo, vuelve al tema de la gratitud por la fe, ¿verdad? Es lo que él está agradecido por la fe de estos hermanos ahí en Tesalónica, por cómo han abrazado la fe. En toda la región se hablaba de quién era, de cómo era la fe de estos hermanos en Tesalonicenses, cómo habían permanecido fieles, cómo habían perseverado a pesar de la persecución y de todo lo que estaban pasando, ellos estaban fieles, ¿verdad? Y luego pues describe de dónde viene la fidelidad de ellos, ¿verdad? Pablo no puede dudar de dar gracias a Dios, de agradecer al Señor por los hermanos, ¿verdad? Así inicia. Pero nosotros debemos de dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, dice. La frase de Pablo de que Dios los había elegido, les dice, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya elegido desde el principio para salvación. Esta es una ocasión única en que Pablo menciona esto desde el principio, pero se asemeja a la manera como habla en algunos pasajes, como en Primera de Pedro. Vamos a Primera de Pedro 1:20, donde les habla y les dice que desde antes de la fundación del mundo, ¿ya?
Primera de Pedro 1:20. 1:20. Primera de Pedro 1:20, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, ¿verdad? Cuando Pablo les dice a los hermanos acá en los tesalonicenses que desde el principio Dios ya los había escogido para la salvación, habla de este mismo pasaje, que ellos ya estaban destinados desde antes de la fundación del mundo, ¿verdad? Habla sobre esto. Otra forma de entender esta frase es que ellos fueron escogidos para estar entre los primeros, para escuchar el mensaje, recibir el evangelio. Ellos eran primicia de una cosecha mucho mayor que iba a venir. Y Pablo señaló que era Dios quien obraba entre ellos, y no solamente entre ellos, sino dentro de ellos también estaban, y ellos veían la fidelidad de Dios ahí en el versículo, ¿verdad? Donde dice que el Señor ya los había escogido. Dios está con ustedes, Dios está entre ustedes, Dios los bendice. Habían elegido creer y estaban decididos a permanecer fieles. Fíjese, el Señor los eligió, pero ellos eligieron permanecer fieles. Ellos tomaron una decisión de permanecer fieles, aleluya, de creer, mantenerse. Decir, pues Dios los eligió, a ti también te eligió el Señor. La Biblia dice, desde antes de la fundación del mundo, el Señor ya pensaba en ti. Ya eres elegido, pero has decidido permanecer fiel. Has decidido permanecer y afianzarte en la promesa del Señor. El Señor estaba con ellos y en ellos, pero ellos tomaron una decisión de que a pesar de la persecución, a pesar de las cosas que estaban pasando, dijeron, nos vamos a mantener fieles. Persecución había, pero tribulación había. Lo dijimos ya desde lecciones pasadas, que ellos pasaron por una persecución muy fuerte, así como sacaron a Pablo en huida, ¿verdad? Lo escondieron porque lo querían matar. Se fue a otra ciudad, y dijimos que la gente de ahí de Tesalónica, los que no eran conversos, se fueron a seguirlos hasta el siguiente pueblo, a decir, no, es que Pablo, y a querer matarlo hasta que Pablo se va de ahí. Esta gente que se quedó y que creyó en el Señor estas 3 semanas, como dijimos que era el día de reposo, 3 días de reposo estuvo ahí con ellos, predicándoles. Y en esas 3 semanas esta gente se afianzó bien, que si tuvieron el valor de ir a perseguir a Jesús hasta allá, imagínense lo que no hicieron con esos hermanos ahí. Fue una persecución tremenda, pero Pablo les dice, ustedes fueron elegidos, les dice aquí, ¿verdad? En este pasaje que acabamos de leer, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. Es decir, pues Dios ya los escogió, sí, a ti también. Lo acabamos de leer, desde antes de la fundación del mundo, Dios ya pensaba en ti. Pero ellos eligieron creer y eligieron permanecer fieles al Señor, ¿verdad? Y esto es algo maravilloso cuando hablamos de que la fe de ellos es el resultado de la gracia de Dios, sí. La gracia de Dios con ellos, pero también la propia voluntad de ellos de seguirlo. Fueron fieles. Ellos decidieron seguir al Señor, y Pablo pasó del pasado describiendo el plan que Dios tenía desde el principio a la salvación presente que ellos tenían ahora, a la gloria futura, ¿verdad? Les dice aquí, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, en el 14, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Qué maravillosa, ¿verdad? Conocer al Señor, la gracia, la gloria, la fidelidad del Señor en nuestras vidas, y la gloria que viene con el conocer al Señor. Y no solamente es aquí en la tierra, sino una gloria futura. Gracias a que ellos respondieron al llamado de Dios, gracias a que ellos respondieron a la salvación, ahora ellos eran acreedores a compartir la gloria con Jesús y a estar toda la eternidad con Él, ¿verdad? Aquí en la tierra, pero en su plenitud, cuando Él regrese en gloria, dice la palabra del Señor. Y qué hermoso es que cada uno de nosotros también somos eso, hermano. Somos primicia de una cosecha que está por venir. Usted en casa,
A lo mejor usted dice, pues nadie más viene conmigo, yo solamente vengo solo. Usted es primicia de lo que está por venir para su familia. Dice amén, o nomás se me quedaron viendo así con cara de guata. Aleluya, somos primicia, hermanos. Esa salvación que Dios te ha dado a ti es una primicia. ¿Sí saben lo que es una primicia? ¿Qué es primicia? Lo primero, ustedes son los primeros. La Biblia habla de la resurrección, primicia de los que resucitaron es Él es el primero, Jesucristo, que resucita para no morir jamás. Hubo otras resurrecciones, ¿verdad? Gente que volvió a vivir, pero volvieron a morir, como Lázaro, la hija de Jairo. Cristo es la primicia de la resurrección para no morir. Nosotros somos primicia en casa. Tú eres primicia de la fe, de una cosecha que está por venir para tu familia. Salvación para tu familia, salvación para la gente en tu trabajo, salvación para la gente en tu vecindario, en el lugar en donde tú estás. Tú eres primicia, tú eres lo primero, aleluya. Y tenemos que aprender a entender que esta fe que nosotros tenemos, así como lo tuvieron esta fe los hermanos en Tesalónica, dice la palabra que ellos fueron lo primero, ¿verdad? Dice la palabra del Señor aquí en el versículo 13, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. Dios los escogió, pero ellos decidieron creer, decidieron mantenerse fieles y firmes en la adversidad, en la prueba. Y dice la palabra que para alcanzar, hasta llegar a alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Ellos fueron primicia, pero usted y yo también somos primicia. Lo primero, quizás en nuestra casa, quizás en tu casa, nunca nadie ha servido al Señor, nunca nadie ha conocido de Dios, o quizás sí, pero se han alejado. Bueno, mantente fiel, mantente firme en lo que has creído, porque eres primicia. Lo primero, ¿verdad? Que viene en una cosecha. Yo me acuerdo hace muchos años, había la fiesta de las primicias, ¿verdad? Que la gente traía lo primero del campo, lo primero que se cosechó, lo primero que hizo. Allá en Matamoros, en la iglesia donde yo asistía desde niña, los hermanos pues tenían ranchos, ¿verdad? Y agricultura, y llegaban los hermanos con costales de lo primero que cosecharon, de elote, por ejemplo. Llevaban costales de elote y decían, aquí hay, lleven lo primero que se cosechó para el Señor. Traían primicia, esa es una primicia. Tú eres eso, hermano. Eres la primicia. A lo mejor no en tu casa todos sirven al Señor, pero tú eres lo primero de una grande cosecha. Eso no era la cosecha, eso era lo primero que se cosechó. Tú eres eso, pero hay una grande cosecha, ¿verdad? Que el Señor está preparando y dando en fe en el nombre del Señor, para que mucha gente venga al conocimiento del Señor, de tu familia, de tu vecindario, en tu trabajo donde tú estás. Hay que alumbrar, hay que ser luz, ¿verdad? Hay que tratar siempre de estar ahí compartiendo la fe, el mensaje del Señor. No podemos callarnos un mensaje tan poderoso, ¿verdad? La hermana Bañuelos, en el lugar de su trabajo, ella dice que ella ora con las hermanas. Y una Semillita, ¿verdad? Que está aquí, nuestra hermana Teresa, ¿verdad? Ella es asistente maestra también ahí en la escuela. La hermana trabaja en la cocina, en el área ahí, pero ella compartió el mensaje ahí donde estaba, y se da cuenta la hermana que ella también es de fe. Donde estemos tenemos que alumbrar porque hay bendición. Somos primicia, y una primicia es solamente lo primero que se desarrolla. Nosotros tenemos una responsabilidad de predicar donde estás, en tu trabajo, en tu vecindario, en tu familia, en tu casa, donde tú estés, ¿verdad? Siempre compartir el mensaje del Señor. Avanzamos en el pasaje un poco. Segunda de Tesalonicenses 2, 15 al 17 dice: así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Aleluya. Empieza el autor del expositor y dice: se ha dicho que el conocimiento es poder. El conocimiento es poder. Pablo se dio cuenta que el conocimiento de los hermanos de Tesalónica,
de la verdad de Dios es lo que les iba a dar fuerza. Por eso les dice, hermanos, estén firmes y retengan la doctrina que han aprendido. Este conocimiento que ustedes han adquirido, reténganlo, manténganse en esto, ¿verdad? La Nueva Traducción Viviente dice, sigan bien aferrados a esa doctrina, reténganlo. Esa palabra que ustedes han recibido, ¿verdad? Cuando conocemos la verdad de Dios, esto nos da fuerza para soportar cualquier dificultad. Cuando tú te aferras a la doctrina, a la palabra del Señor, cuando viene lo recio de la prueba, de la tempestad, tú sabes dónde abrazarte, sabes a quién recurrir, ¿verdad? Así es de que les dijo que tuvieran en cuenta todas las cosas que les habían enseñado, que Él les había enseñado, ¿verdad? Y dice, aprendan de eso, lo que sea, ¿verdad? Si se los dije en palabra cara a cara o si se los mandé por carta, retengan la palabra, aférrense a esa palabra, ¿verdad? Toda la verdad que Pablo les había enseñado a los hermanos en carta, cara a cara, les dijo, les va a dar fuerza, les va a dar fuerza. Lo que hacemos siempre aquí, ¿verdad? La palabra de Dios es lo que te va a sostener. Es la palabra de Dios la que te va a ayudar en el tiempo de aflicción. Aférrense a la palabra del Señor para enfrentar cualquier persecución que pueda venir a nuestra vida. Por eso Pablo enfatiza esa necesidad y dice, retengan, que se dice aquí, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido. Reténganla. Es muy fácil que se nos diluya, ¿verdad? La enseñanza, lo que recibimos. ¿De qué se predicó el domingo pasado? Ay, pues quién sabe, yo no me acuerdo. ¿De qué predicamos el miércoles? ¿De qué hablamos el miércoles? No me acuerdo. Es fácil que se diluya en nuestros pensamientos. Por eso es importante, ¿verdad? Salimos de aquí, ya salimos, ¿qué vamos a cenar y qué vamos a hacer? ¿Verdad? El miércoles. Para el domingo, pues de quién sabe de qué habló la hermana, ya no me acuerdo. Por eso es importante retener la palabra, les decía Pablo. Retengan la palabra, ténganla con ustedes, aférrense a todo lo que se ha dicho, aférrense al conocimiento, en lugar de a las emociones, que es difícil mantenerse cuando solamente nuestra base está en las emociones, en lo que siento. Hoy sí siento, mañana no, ¿verdad? Hoy siento esta mañana levantarme, gloria a Dios, aleluya. Hoy no siento, no, hoy no voy. No podemos basar nuestra vida de fe en lo que sentimos, en nuestras emociones, ¿verdad? Porque especialmente cuando surgen problemas, pues ¿qué base hay? No hay ninguna base si solamente soy un cristiano emocional. Tenemos que aferrarnos a la palabra del Señor, a lo que el Señor nos dice, ¿verdad? Parte de madurar es esto, que es elegir creer lo que sabemos que es la verdad de Dios. Otra vez, elegir. Es como el mundo es tremendo, ¿verdad? Porque cuando habla del amor es lo que sientes. Y a la luz de la palabra del Señor no es un sentimiento el amor, es una elección. Lo primero que nos enamora de alguien es, pues sí, su imagen, cómo se ve, ¿verdad? Se ve guapo, me gusta, ¿verdad? Tenemos esa idea. Pero lo que nos sostiene a través de los años no es solamente ese sentimiento o esa emoción que se movió en nosotros al principio, sino una decisión que tomamos de quedarnos, de mantenernos y de sacar adelante una familia. Es una decisión que lo hacemos. De igual manera la vida de fe, la vida de amor. Madurar es esto, elegir creer, elegir tomar en consideración, retener esta palabra que tú has creído para el momento de dificultad. No en el momento de dificultad, ay, pues es que no, ya no siento a Dios ahí, ¿verdad? Y empezamos a tomar decisiones en relación a nuestras emociones. Pero ¿qué dice la palabra del Señor? Parte de madurar en la fe es esto, elegir creer lo que sabemos que es verdad sobre Dios, en lugar de confiar solamente en nuestros sentimientos. Hay un canto, ¿verdad?, de un hermano que decía, mi mente dice no, no es posible, pero mi corazón confiado está en ti. Tú siempre has sido fiel, me has sostenido, ¿verdad?
Mi mente dice no es posible, pero mi corazón está confiado en ti. Tenemos que aprender a decidir no en base a mis emociones, sino a mi conocimiento de la palabra. Por eso Pablo les decía, aférrense, retengan la palabra. No es solamente lo que tu mente dice o lo que está sintiendo tu corazón en ese momento, sino qué dice la palabra. No podemos basar nuestra vida espiritual en nuestras emociones. Nada. Usted no va a trabajar porque sintió ir a trabajar. Siento, uy, gloria a Dios. Hoy siento, lunes, ¿verdad? Levantarme bien temprano e ir a trabajar. No. ¿Por qué se levanta? Porque tiene que. Es una decisión que usted tiene que tomar. Es una responsabilidad que usted hizo, porque si no, ¿cómo pagamos los biles, verdad? Es un sentir, no es sentir. Es una responsabilidad que tenemos. De igual manera en la vida de fe, no es algo que siento, sino que yo conozco lo que la palabra del Señor dice. Y que en medio de dificultades y de problemas Él ha prometido estar conmigo y yo voy a avanzar creyendo en eso. Hay que aferrarse a la verdad, aferrarse al conocimiento de la palabra. Como les había dicho Pablo a los hermanos en su primera carta, Pablo prosiguió a la conclusión de esta segunda carta que les envía, que es segunda de Tesalonicenses, y lo hace orando por los creyentes. El versículo 16 y 17, estoy en segunda de Tesalonicenses 2:16, dice: y el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Pablo ora por los hermanos, ora por ellos, ¿verdad? Y ora que fueran consolados, ora que fueran fortalecidos, para que continuaran mostrando esa fe a través de sus palabras, a través de sus obras. Pablo está orando por ellos, ¿verdad? Por los hermanos. Y esa consolación eterna que habla la palabra del Señor ahí en el versículo 16, el cual nos amó y nos dio consolación eterna, dice la palabra. Esto describe la paz que los creyentes pueden hallar cuando superan sus desafíos y se aferran a Dios mismo. Es esa consolación, cuando superas una prueba, cuando hay una dificultad que vino fuerte contra ti y logras vencer esa prueba. No que si la vas a tener, pero la prueba cuando viene a tu vida y logras superarla, eso, y describe esa paz cuando dices: gracias, Señor, ya pasó esta situación, ¿verdad? Gracias porque tú me ayudaste. Hay que ser agradecidos cuando pasamos por pruebas, ¿verdad? Porque a veces cuando estamos por problemas, Señor, ayúdame, y luego pasa la prueba y se nos olvida decirle gracias. Entonces, esa paz que experimentas cuando estás en tranquilidad, que a veces ni cuenta nos damos hasta que viene una prueba y dices: ay, estoy pasando por un problema. Y todos esos meses que estuviste con paz, no dijiste gracias. Otra vez, forzarnos a ser agradecidos hasta que viene un problema. Ay, ayúdame, Señor, ayúdame. Hermanos, oren por mí, hermanos. Empezamos a tener esa necesidad, pero hay que ser agradecidos siempre. Es esa consolación eterna que viene cuando superas un desafío y te aferras a Dios mismo. Y también viene otra expresión que dice buena esperanza. ¿La vio ahí? Dice, estamos en el versículo 16, y el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio, primero dijimos, consolación eterna. ¿Qué es consolación eterna? Dije, cuando superas una prueba, experimentar esa paz. Cuando experimentas esa paz después de atravesar un tiempo de crisis y de dificultad. Y después dice, buena esperanza. Aleluya, una buena esperanza, les dice, por gracia. Es más que una ilusión, es una certeza. Esta buena esperanza es una confianza en las promesas de Dios. Tienes esa esperanza, ¿verdad? De que Dios está contigo. El consuelo como la esperanza son resultados directos de la gracia de Dios. Solamente su gracia. Esa paz que te da el Señor cuando después de atravesar un tiempo de crisis, esa esperanza que tienes solamente el resultado de la misericordia del Señor.
Aleluya. ¿Cómo creen ustedes que podemos ayudarnos unos a otros a mantenernos firmes en la verdad del Evangelio? ¿Cómo podemos mantenernos firmes? Apoyarnos, ayudarnos unos a otros a mantenernos firmes. Animarnos. Animarnos. Yo creo que cuando venimos a la casa del Señor, ni nos damos cuenta, ¿verdad? De cuál es la necesidad que tiene el hermano que está al lado nuestro. No sabemos. Por eso es importante. Qué bueno que estás aquí, hermano. Qué bueno que viniste. Y más sobre todo cuando alguien se tarda en venir, ¿verdad? Uy, hasta que viniste, ¿verdad? Tú no sabes ni cómo vino esa persona. Recíbelo y qué bueno que estás aquí. Bienvenido, hermano. Gracias a Dios. Qué bueno que el Señor te permite estar aquí. Vaya, ¿verdad? Hablo primero con Trump que contigo. Aleluya, ¿verdad? Y qué milagro. Y empezamos a tomar esas situaciones, ¿verdad? No. Cuando alguien viene, recíbalo con amor, ¿verdad? Y animarnos para mantenernos firmes en la verdad del Evangelio. Y cuando alguien comparte algo con nosotros, estoy pasando por esto o aquello, vamos a orar, ¿verdad? Voy a orar por ti. Y yo siempre lo tomo y se los paso como una máxima en mi vida, ¿verdad? Porque a veces alguien me dice, hermana, ¿puede orar por mí? Le encargo una oración. Le digo, déjeme orar. Ahí en ese momento, por teléfono, de la manera que sea, déjeme orar. Ahí mismo. Porque, sí voy a orar por usted. Y la persona sigue con esa cara. No. Ahí en ese momento que te dijo, me siento así, dígale, déjeme orar por ti. Ore por ellos ahí donde están. En el nombre del Señor. ¿Verdad? Que el Señor obre en misericordia. Yo creo que todos somos testigos de cómo Dios nos ha consolado. Cómo Dios nos ha dado esperanza. Cuando sentíamos desesperación en nuestra vida, su gracia es la que nos ha sostenido hasta aquí, es su misericordia. Avanzamos un poquito más en el capítulo 3, versículos 1 y 2. Estamos en 2 de Tesalonicenses 3, 1 y 2. Dice, por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Aleluya. Pablo, dijimos que en el capítulo número 2 termina esa primera escrito que está haciendo en ese capítulo, orando por los hermanos en Tesalonicense, pero en este capítulo 3 les pide, oren por mí, les dice, por lo demás, hermanos, orad por nosotros, oren por nosotros. Fíjese para qué les dice, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. Oren por mí, les dice, ¿verdad? Y específicamente debían orar para que el evangelio se expandiera rápidamente y que Pablo y sus compañeros fueran librados de gente malvada que se le estaba oponiendo a la predicación del mensaje, ¿verdad? Una vez más, él usa esta frase, ¿verdad? Donde dice finalmente, donde se refiere, la Nueva Traducción Viviente lo menciona así, ¿verdad? Y no habla de que ya hubiera terminado, sino que iba a ser una solicitud. Pablo utiliza esa fraseología para hablar de la propagación del evangelio. Oren por mí, dice, debían de tener ellos un enfoque regular en la oración por los hermanos, ¿verdad? Él oraba por los hermanos en Tesalónica, pero ahora ellos también tenían que bendecirlo a él y orar por él. Pablo señaló que no todos iban a recibir el evangelio con buena voluntad, ¿verdad? Pablo tuvo mucha oposición cuando les predicaba, mucha oposición, por eso les dice, oren por mí, ¿verdad? Él se refería a la resistencia que estaba enfrentando allá en Corinto, desde donde escribe esta carta durante este tiempo, pero los amigos tesalonicenses entendían esa oposición. Por eso les dice a los tesalonicenses, oren por mí, que estoy pasando por esta situación, ¿verdad? Oren por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada así como lo fue entre vosotros. Así como ellos habían recibido la gracia del ministerio de Pablo entre ellos, que otros lugares también puedan llegar y recibir esa palabra del Señor, que no haya más oposición, ¿verdad? Ellos
los hermanos ahí en Tesalónica habían recibido el evangelio de buena gana, pero también habían permanecido fieles, ¿verdad? Y era notorio en todos los lugares que estaban ahí circundando la ciudad. Al encontrarse Pablo con esa diversidad de reacciones del evangelio, sabía que los hermanos ahí en Tesalónica comprendían. Por eso les dice: oren por nosotros para que la palabra del Señor sea expandida. Y yo creo que cada uno de nosotros, hermanos, como pueblo del Señor, tenemos que siempre estar en esa intercesión por los hermanos. Aquí habla de los misioneros, ¿verdad? De las personas que están en esos lugares predicando el mensaje del Señor. Que Dios nos ayude. Hay unos pasajes que cita aquí. Mire, Mateo 9, 37 y 38 dice: Jesús dijo a sus discípulos, lo sabemos, a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y en el pasaje que acabamos de leer en 2 de Tesalonicenses 3:1 dice: por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. ¿Cuánto oramos nosotros, hermanos? Si Pablo nos hace esta referencia, Pablo hace la referencia a los hermanos en Tesalónica, pero a nosotros como iglesia, orad para que la palabra del Señor corra y sea glorificada. Aquí está hablando de los misioneros, específicamente a nosotros nos habla, aquellos que llevan el mensaje del Señor. Y les dice el Señor en Mateo, Jesús mismo les dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies, envía obreros a su mies. Envía obreros a su mies. El Señor mismo ruega por estas personas, por los misioneros. Nosotros también tenemos que orar por los misioneros. Tenemos que pedirle, ¿verdad? ¿Qué tipo de oraciones hacemos nosotros por esta cosecha final, hermano? Por este último tiempo. Debemos de orar por los misioneros. Debemos de orar por la gente que está en los campos trabajando ahorita. Son trabajos extenuantes, arduos, tremendo. Los misioneros tienen familia también, tienen hijos, tienen niños, tienen ocupaciones, se enferman, igual que nosotros, pasan por momentos de tristeza y de desolación también, igual que nosotros. Por eso es como si esta oración que hace Pablo y le pide a los tesalonicenses: oren por nosotros. Dios nos llama a orar por los misioneros, a orar por esta última cosecha, por los misioneros que apoyamos. Nosotros acá en la parte de atrás tenemos un cuadrito ahí, ¿verdad? Que oramos por los misioneros. Esa es la razón de que están ahí, que usted los mire. Hoy es domingo de VGMC, donde damos esta ofrenda para los misioneros, para ayudarlos con trabajo, con folletos, con cosas que ellos hacen. Pero es importante no solamente dar nuestro dinero a los misioneros. Cada mes la iglesia manda una mensualidad, lo deducen automático del banco, ¿verdad? Ese dinero sale de allí y va hacia los misioneros. Pero no solamente es darles dinero, sino orar por ellos, orar por nuestros misioneros, orar por cada uno de ellos, ¿verdad? Y es algo que el Señor nos manda a hacer por ellos. El Señor mismo les dijo: la mies es mucha y los obreros pocos. Para este último tiempo, Señor, levanta una cosecha. En el mes de, esto me parece que es en septiembre, en octubre, no me acuerdo, ahí está el anuncio. Viene el hermano Choco de Jesús aquí a FAR. Vamos a tener un evento. Él es el director de todas, hay 7 áreas de ministerio en Asambleas de Dios, que son los capellanes, los Teen Challenge, el reto a la juventud para las personas que están en adicciones. Ya no me acuerdo cuáles son los demás. ¿Se acuerda, hermano Arno? Son 7. Ahí están, atrás, en la hojita. Acá, hermano Omar, en esa hojita de ahí. Sí. Y son 7 ministerios, y él viene a reclutar, fíjese, viene a reclutarlos, gente para trabajar. Y hay misioneros que son foráneos, gente que va fuera de Estados Unidos,
que son los misioneros que conocemos como los que están ahí, que están en España, en Nicaragua, en Honduras, en Paraguay, que están en otros países. Pero hay también misioneros domésticos que están ahí, el Chi Alpha, que son los que están en las universidades, Youth Alive, que son los que están en las high schools, son ministerios entre los jóvenes. David, cuando estuvo en Hannah, aquí en la escuela, él hizo ese ministerio de Youth Alive. Él estaba trabajando allí con los jóvenes, y el último evento que tuvieron casi 300 jóvenes de la high school. Ahí hablaron con la principal y les prestó una área para hacer cultos. Se puso de acuerdo con otros jovencitos que eran cristianos, llevaron instrumentos, tocaron y adoraron al Señor y compartieron el mensaje con los jóvenes. Cada semana ellos se juntaban a leer la Biblia. En algún momento que tenían, en vez de irse al break, se iban a ese lugar y llegaban jóvenes ahí. Son ministerios que trabajan. Los Chi Alpha, esos están en las universidades. También Church Mobilization, pues también son de las movilizaciones. Los capellanes, los chaplains, los que les decía de Teen Challenge, de reto a la juventud para gente que tiene problemas de adicciones. Aquí por Kingsville hay un lugar en donde hay un lugar de reto a la juventud, le llaman, de asambleas de Dios, y jovencitos que tienen problemas de adicciones, ahí están, los internan allí, les dan palabra del Señor, y cuando salen, pues ya salen, ¿verdad?, con la palabra del Señor en su corazón. Ese ministerio lo inició David Wilkerson en Nueva York, ese ministerio de reto a la juventud, hace muchísimos años. Nicky Cruz, todo eso, ¿verdad? Esas películas que veíamos, ese ministerio empezó. Gospel Outreach también, y uno que no sé qué es esto de la M. Pero son siete ministerios. Y el hermano Choco de Jesús viene, ahí está una hojita, tiene un código QR donde usted puede registrarse, es gratis, va a ser en FAR, y viene el hermano a dar ese entrenamiento, y solamente quieren saber quiénes son, tiene que registrarse para saber, ellos van a cubrir la comida y todo, solamente tiene que registrarse en línea para saber cuántos platillos van a hacer, ¿verdad? Y ellos vienen a reclutar gente. El Señor sigue llamando, sigue tocando vidas de personas, y Dios quiere que nosotros estemos enfocados en esto, en el último tiempo de la grande cosecha. Y yo quiero, antes de hacer esta oración final, quiero pedirle a mi hermana Zulma, pase hermana Zulma para acá, y ella nos va a dirigir en esta oración, y va a ser la oración final de la clase. Y quiero pedirle que ella ore por los misioneros en esta hora, por los misioneros allá en el campo, como esta oración que hacía Pablo a los hermanos: oren por nosotros. Les decía aquí en este pasaje: oren por nosotros para que la palabra del Señor, pasa hermana, corra, para que la palabra del Señor sea glorificada, así como fue entre ustedes, para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Hay iglesia que está siendo perseguida, hay misioneros que están siendo perseguidos a causa de la fe. Y yo quisiera que hiciéramos una oración final en esta hora. Esta mañana ha sido una mañana de práctica, ¿verdad? Nos hemos parado, nos hemos saludado, nos hemos dicho gracias. Ahora vamos a orar por los misioneros. Nos ponemos de pie, hermanos, y después de nuestra hermana Zulma, el grupo de alabanza. Gracias.